Bueno, hola a todos. En este video vamos a ver la solución del examen de transferencia de calor que realizamos para el segundo parcial. Entonces, este examen de transferencia de calor tenía 10 preguntas abiertas y 3 problemas. Las preguntas, bueno, este examen lo voy a subir a la plataforma para que lo vean. Las preguntas en realidad me parece que no debería de haber ningún problema para contestarlas, ya que fueron conceptos que repetimos, incluso han sido conceptos que he preguntado en otros exámenes, entonces ya no debería de haber mucho problema. Tal vez las únicas preguntas conflictivas podrían ser la 4, que dice: ¿qué forma tiene la distribución de temperatura en un cuerpo donde solo hay conducción de calor en una dimensión con generación de calor y en estado estacionario? Entonces, en este caso, la pregunta 4 ya vimos en clase, vimos la solución general del caso de conducción cuando hay generación de calor y es una función cuadrática. Entonces, la forma que tiene la distribución de temperatura pues es una parábola. Y la 5 es: ¿qué condición de frontera se utiliza en un cuerpo donde en uno de sus límites se conoce el valor del flujo de calor por convección? Entonces, pues eso es sencillo, nada más. Si yo lo que sé es cuánto vale el flujo de calor por convección, puedo utilizar la ecuación de Newton. Y este calor igualarlo con el calor procedente de la conducción, que sería descrito por la ley de Fourier. Entonces de aquí yo puedo sacar una condición de frontera para el valor de la primera derivada de la temperatura. Sería nada más: la primera derivada de la temperatura es igual a menos h sobre k por la diferencia de temperaturas superficial menos la temperatura de flujo libre. Esa sería la condición de frontera que yo puedo establecer cuando tengo el caso de un sólido en contacto con un flujo. Y esas dos serían las únicas preguntas que considero podrían tener problemas. En las demás pues son cuestiones de las que ya hemos platicado. De todas maneras, si tienen alguna duda me la pueden preguntar. De los que vamos a hablar a detalle son de los problemas. 3 problemas, todos relacionados con conducción de calor en estado estacionario. Los primeros 2 problemas, el problema 11 y el 12, relacionados con conducción en estado estacionario con generación de calor. Y el problema 13 es un problema de conducción en 2 dimensiones. Entonces, vamos a resolver el problema 11, que dice que tenemos una pared formada por 3 materiales A, B y C, arreglados de izquierda a derecha. Entonces, tenemos el siguiente arreglo para el problema 11. Tenemos un arreglo donde hay 3 paredes, 3 materiales diferentes A, B y C. Las conductividades térmicas nos las dan de cada uno de los materiales. También nos dicen el grosor de cada una de las secciones. Y un detalle, algo que en realidad para nuestro problema es irrelevante, es que en las superficies de contacto hay resistencia térmica. Y van a ver por qué es irrelevante, en realidad no nos interesa. El lado izquierdo de la pared está aislado. El lado derecho está perdiendo calor por convección.
y nos dan el valor del coeficiente convectivo, que es H, 10 watts por metro cuadrado. En la pared C hay generación de calor. Esta generación de calor nos dice se da a una razón de 5000 watts por metro cúbico. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la temperatura máxima en este arreglo? Para resolver este problema, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de difusión de calor. Y en realidad, estos primeros pasos que voy a hacer son cosas que ya hicimos en la clase, cuando hicimos la derivación de la ecuación de difusión de calor para este sistema estacionario en una dimensión con generación de calor. Me quedaría como K por la segunda derivada de la temperatura con respecto a X más el término fuente igual a 0. Entonces de aquí yo despejo la segunda derivada. Integro una vez. Obtengo una expresión para la primera derivada de la temperatura con respecto a la X. Y después hay que volver a integrar para obtener una expresión para la temperatura en función de X. Y nos queda una función cuadrática que ya habíamos obtenido. Esta es la solución general de la ecuación de difusión de calor para el caso que estamos analizando. Entonces hay que encontrar la solución particular para este problema. ¿Sí? La solución particular consiste en encontrar los valores de C1 y C2, y esto lo vamos a hacer pues utilizando condiciones de frontera. ¿Qué condiciones de frontera tenemos? Bueno, primero para establecer las condiciones de frontera hay que establecer nuestro sistema de referencia. Y yo por conveniencia voy a poner que en la frontera entre el material B y C se va a encontrar mi punto X igual a 0. Hacia la derecha van a ser X positivas, hacia la izquierda van a ser X negativas. Entonces, si ustedes se fijan en el sistema, hacia la izquierda del material C, el flujo de calor vale 0. ¿Por qué es esto? Porque del lado izquierdo la pared está aislada. Entonces, de este lado no se está fugando nada de calor. Como en los materiales A y B no hay generación de calor, entonces el flujo de calor en estos dos materiales A y B tiene que valer 0. ¿Sí? No hay escape. Recuerden de lo que vimos del tema de conducción sin generación de calor. El flujo de calor es constante, entonces como en A y en B el flujo de calor tiene que valer lo mismo y una de las superficies de A está aislada, por lo tanto el flujo de calor total tiene que ser 0. Entonces la primera condición de frontera que yo puedo establecer, sabiendo que el flujo de calor es 0, es que en X igual a 0, vamos a separar, esto ya son las condiciones de frontera. En X igual a 0, la primera derivada de la temperatura con respecto a X tiene que ser 0 también.
Entonces, con eso es con lo que vamos a trabajar. Aquí yo tengo esta ecuación que voy a cerrar con color verde. Esta ecuación es la que me dice cómo se comporta la derivada, la primera derivada. Entonces, en x igual a 0, la primera derivada tiene que valer 0. Por lo tanto, ¿sí?, sustituyendo en la ecuación que modela la derivada, por lo tanto, C1, la constante 1 vale 0. ¿Sí? Entonces, esto es lo que obtenemos de la ecuación de la derivada. Al sustituir x igual a 0, yo sé que la derivada, la primera derivada tiene que ser 0, entonces, por lo tanto, la constante 1 vale 0. Ok, solo nos queda encontrar la constante 2, el valor. Para hacer eso, lo primero que vamos a utilizar, si ven, C2 solo aparece en la ecuación de la temperatura. Entonces, necesitamos encontrar una condición de frontera de temperatura para poder encontrar C2. No tenemos ninguna temperatura ahorita, entonces lo que vamos a hacer es aplicar otra condición en el otro extremo del sistema. Cuando x vale la longitud de la capa C, el flujo de calor tiene que ser igual a lo que se está escapando por convección. El flujo de calor por unidad de área tiene que ser igual a lo que se está escapando por convección. Y eso lo voy a igualar al flujo de calor resultante de la ecuación de Fourier. Entonces, el flujo de calor de conducción se iguala al flujo de calor que se escapa por convección. Esa es una condición que dijimos se tiene que cumplir si el sistema es estacionario. Si estos dos no fueran iguales, significa que alguien se está calentando, ¿no? Alguien está perdiendo o ganando temperatura. Entonces, de aquí, bueno, obviamente es la derivada evaluada en x igual a LC. De aquí yo puedo obtener cuánto vale la temperatura superficial de mi sistema, del sólido que está en contacto con el fluido. Aquí está la temperatura superficial. Entonces lo vamos a encontrar despejando la temperatura superficial. Yo la encuentro que es igual al flujo de calor por el grosor de la capa C entre el coeficiente convectivo más la temperatura de flujo libre. Si hacemos la sustitución de los datos que tenemos para el problema, vamos a obtener que la temperatura superficial es de 30 grados centígrados. Entonces, si ya conozco la temperatura superficial, ya tengo una condición de frontera de temperatura que puedo usar en esta ecuación para encontrar el valor de C2. ¿Sí? Sabiendo ya esta temperatura superficial, entonces yo sé que la temperatura evaluada en LC tiene que ser igual a la temperatura superficial. Entonces hay que sustituir en esta ecuación de aquí, en la que me describe la temperatura, hay que sustituir x igual a la longitud C, que en este caso
La longitud C vale 20 milímetros. Y la temperatura evaluada en 20 milímetros tiene que ser igual a la temperatura superficial. ¿Okay? Entonces, de ahí encontramos que C2, sustituyendo, me quedaría que C2 es igual a la temperatura superficial más el flujo de calor, la generación de calor por el grosor de la capa C al cuadrado entre 2K y sustituyendo los valores me quedaría que C2 es igual a 32 grados centígrados. Y ya está prácticamente resuelto el problema. ¿Sí? Ahora lo único que me interesa es, ya tengo los valores de C1 y C2, y lo que yo quiero conocer es cuánto vale la temperatura máxima. Esa temperatura máxima la puedo encontrar si igualo el valor de la derivada a 0. Entonces, ¿en qué punto la derivada vale 0? Pues en x igual a 0, es el único punto en el que la derivada va a valer 0. Eso significa que ahí hay un máximo de la temperatura. Entonces, si en mi función de la temperatura sustituyo x igual a 0, la temperatura en x igual a 0 es igual a C2. Por lo tanto, la temperatura máxima de mi sistema es 32 grados centígrados. Y ya tenemos resuelto el primer problema. Eso era lo que pedía. Si en alguno de los pasos se pierden, bueno, háganme preguntas, no hay problema. Ahora una pregunta interesante sería, ¿cómo sé que la temperatura máxima está aquí, en la frontera entre B y C, y no más hacia la izquierda? Por ejemplo, no en este punto donde está aislado. Y bueno, si alguien no entiende por qué la temperatura máxima está aquí, piense un rato. ¿Por qué la temperatura máxima está aquí? De hecho, lo que yo les podría decir es que la temperatura en este lado aislado y esta es la misma. ¿Sí? No hay diferencia de temperaturas entre la frontera de B con C y el lado aislado. La temperatura es la misma. Pero bueno, si no entienden por qué, piensen un rato, y si siguen sin entender, ahí me preguntan y ya veremos cómo llegamos a esa solución de por qué estas dos tienen que ser iguales. Entonces, hasta aquí tenemos el problema 11. Sigue el problema 12, que es exactamente, por no decirlo, exactamente lo mismo, porque es igual. De hecho, es un sistema un poco más sencillo, ya que solo una pared, uno de los lados está aislado. En esta pared hay generación de calor. Nos dan el grosor de la pared, el coeficiente de conducción de la pared. Del otro lado de la pared hay convección. Nos dan el valor del coeficiente convectivo. Tenemos además el valor de la temperatura de flujo libre, que en este caso es de 90 grados centígrados. El valor de la generación de calor, 10 a la 5 watts por cada metro cúbico. El espesor de la capa son 7.5 centímetros. El coeficiente convectivo en este caso vale
500 watts por metro cuadrado Kelvin. Entonces la pregunta, y al igual que en el problema anterior, es cuánto vale la temperatura máxima. Entonces, en este caso hay que seguir un procedimiento muy similar al que seguimos en el otro problema. Hay que empezar con la ecuación de difusión de calor. Empezamos con esta ecuación de difusión de calor. Encontramos los valores de las constantes C1, C2. En este caso igual C1 va a valer 0. C2 lo encontramos igualando el flujo de calor en la orilla donde hay convección con el flujo de calor de conducción. Eso nos va a dar una temperatura superficial. Y con eso encontramos C2. Y C2 es la temperatura máxima nuevamente. Para este caso, en el problema 12, la temperatura máxima es de 474 grados centígrados. Esa es la temperatura máxima para el problema 12. Si traten de hacer el procedimiento, si no les queda claro igual me pueden preguntar, pero se resuelve igual que el problema anterior. En realidad no había diferencias. Y por último, el problema 12, no, el problema 13, perdón. El problema 13 hablaba sobre un sistema de conducción de calor en 2 dimensiones. Nos daban la figura del sistema, es un cuadrado que está dividido en nodos, tiene 4 nodos internos y nos dan las condiciones de frontera en este cuadrado. En este caso, delta X y delta Y son igual a 1. Entonces la pregunta es, tenemos los valores de la temperatura en los nodos 1, 2 y 3. La pregunta es, ¿cuánto vale la temperatura en el nodo número 4? Esto es lo que dice el problema 13. Entonces, para resolver el problema 13, lo que había que hacer era recurrir a una de las discretizaciones. ¿Sí? Si recuerdan, la ecuación que nos modela este sistema es la ecuación de difusión en 2 dimensiones. La ecuación de Laplace en 2 dimensiones. Entonces hay que recurrir a una discretización con algún método para poder encontrar el valor de la temperatura en ese nodo que no conocemos. Entonces lo más sencillo era seguir el procedimiento en clase, usar la discretización por diferencias finitas de segundo orden. Entonces, la discretización por diferencias finitas de segundo orden para esta ecuación, o sea, ya aplicándola nos quedaría como la temperatura I menos 1 J más la temperatura IJ, perdón, menos, voy a poner más la temperatura I más 1J menos 2 veces la temperatura IJ entre delta X al cuadrado más la temperatura IJ menos 1 menos 2 veces la temperatura IJ más la temperatura IJ más 1 sobre delta Y al cuadrado igual a 0. Si todavía no les queda claro qué es eso de IJ, bueno, pueden ya sea consultar los apuntes de la clase o volver a preguntar. Entonces, esta es la ecuación de Laplace, esta de aquí abajo, es la ecuación de Laplace ya discretizada utilizando el método de diferencias finitas con una discretización de segundo orden. Entonces, en este caso la ecuación quedaba muy sencilla porque delta X, tanto delta X como delta Y valían 1. Entonces, si ven el denominador, C hace 1
Y nos quedaría que la temperatura en el nodo 4, que es la temperatura en nuestra ecuación, sería la temperatura IJ, es la del nodo que estamos buscando, sería igual al promedio de la suma de las 4 temperaturas que la rodean. ¿Cuáles son las 4 temperaturas que rodean al nodo 4? Aquí a lo mejor no se alcanzan a ver, pero bueno, este de aquí es el nodo 4. Sería el nodo 2, el nodo 3, una temperatura de frontera del lado derecho y una temperatura de frontera inferior. La temperatura del nodo 4 sería la suma de temperatura del nodo 3 con la temperatura del nodo 2, con la temperatura de frontera en la derecha y la temperatura de frontera inferior entre 4. ¿Sí? Esta ecuación que estoy sacando de aquí sale de la discretización. Si no ven cómo sale, me pueden preguntar. Y ya, simple y sencillamente la temperatura 4 es 206.25 grados centígrados. Y aquí está la solución del problema, la solución del examen. Nuevamente, si hay algún detalle que no haya quedado claro o que todavía no entiendan algún concepto, la aplicación de alguna de las ecuaciones, pues no duden en preguntar porque ya viene el examen final. Entonces es importante que ya tengan todos estos conceptos bien claros. ¿Sí? Yo lo que esperaría es que en el examen final ustedes sean capaces de resolver un problema, por ejemplo, de estos de generación de calor en a lo más 15-20 minutos. No deberían tardarse más de 20 minutos en resolver este problema. Uno como el problema 13, que es de prácticamente aplicar la ecuación y sustituir, no hay mucho que hacer, de hecho es solo una operación. Este problema deberían de resolverlo en 10 minutos a lo mucho. Entonces tengan cuidado si no les queda claro alguno de los conceptos de estos problemas o de problemas anteriores, por favor no se queden con las dudas, ¿sí? Resuelvan las dudas antes de que llegue el examen.